Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable. Buenas noches, hermanos, los saludo el inmenso amor de nuestro Padre Celestial. Reciba la bendición del Eterno para cada uno de ustedes. Amén. En realidad este tema que traigo para cada uno de nosotros, primeramente va para mi vida y para cada uno de nosotros. En algún momento nosotros quizás pasamos o estamos pasando, o al menos para tener precaución, al menos, ¿no? Estos tiempos que son los últimos tiempos, que la venida de Cristo está cerca, y entonces en la cual nosotros debemos estar más unidos con Él, estar siempre en comunión con Él. Entonces en esta noche Dios trae la palabra para cada uno de nosotros en cuanto al desánimo, porque muchos de nosotros estamos desanimados a venir acá a la casa de Dios. Muchas veces estamos desanimados en hacer las cosas que Dios quiere. Dios quiere que nosotros siempre estemos con ese ánimo, que siempre estemos motivados, para las cosas de Dios. Que en un momento, quizás cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, en aquel primer momento cuando nosotros vinimos con ese ánimo, quizás de recibir palabra, de escuchar las alabanzas. El hermano quizás trae el texto bíblico, la lectura bíblica, quizás por intermedio de Dios, quizás Dios ya te está hablando, te está diciendo algo para tu vida, porque quizás en ese momento, quizás tú vienes con preocupaciones, vienes con problemas, alguna dificultad se te presentó en el trabajo, pero muchas veces cuando no recibimos respuesta de Dios, nosotros ¿qué hacemos? Renegamos, estamos tan desanimados que le echamos toda la culpa a Dios, pero no nos damos cuenta que muchas veces esos problemas que estamos pasando es quizás porque nosotros mismos muchas veces los provocamos. Entonces, muchas veces al que está cerca, muchas veces a nuestro costado, muchas veces desfogamos en esas cosas y también renegamos de Dios, quizás porque en el momento quizás que tú estás pasando ese problema, esa dificultad, tú quieres que Dios te escuche, tú quieres que Dios te dé respuesta en ese momento. Y muchas veces, pero ¿por qué Dios, si yo oro, te pido, no me das esa respuesta, no me das la solución a ese momento que yo tengo de problemas? Entonces, muchas veces nos desanimamos para las cosas de Dios, muchas veces nos alejamos de las cosas de Dios, no queremos venir a la iglesia, estamos desanimados, no tenemos la misma motivación que en algún momento nosotros tuvimos con esas ansias. Nos está hablando cada uno de nosotros que debemos tener ese ánimo, así como en un momento nosotros lo hacíamos. Entonces, ¿por qué ahora estamos dejando ese ánimo, dejándolo a un lado, no alabarle a Dios, no danzarle? ¿Qué es lo que Dios le agrada a Él? Dice que el desánimo es una arma de Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dejar de lado nuestros proyectos, todo lo que tenemos nosotros para seguir adelante en los caminos de Dios. Y muchas veces dejamos a media lo que ya empezamos. Muchas veces no continuamos porque nos llega el desánimo y dejamos todo a medias. Y eso es lo que Satanás, eso quiere para nosotros, eso es lo que él busca, que nosotros nos alejemos de Dios, que no continuemos, que no terminemos con la obra de Dios, que siempre estemos en ese desánimo. Esa es la arma poderosa de Satanás para cada uno de nosotros, que es lo que quiere, que nosotros dejemos estar en los caminos de Dios. Pero ahí está el problema, en nosotros está. Si nosotros queremos estar con Cristo, nosotros ya nos hemos ganado la salvación. Entonces, ¿por qué ahora le vamos a dar cavidad a Satanás? Que Él tome riendas ciertas de nuestras vidas. Y entonces, si Dios ya te dio la salvación, si Dios ya te regaló la vida eterna, entonces nosotros no tenemos por qué darle cavidad a Satanás. Debemos estar cada día más animados, más motivados para las cosas de Dios, más animados para todo lo que Dios quiere en esta noche, cuando venimos a danzarle, a alabarle en las alabanzas. De eso Dios quiere que nosotros nos animemos, que le alabemos como Él quiere, al Señor de señores, Rey de reyes. Es el dador de la vida. Amén. En esta maravillosa noche Dios nos invita a que nosotros no dejemos ese ánimo que siempre tenemos para el Señor. Lo que Él quiere, que nosotros siempre estemos animados para todas las
cosas que son de Dios, que no nos apartemos de su camino, que no nos apartemos en las cosas maravillosas que Dios nos regala a cada uno de nosotros, y que dejemos ya de estarnos lamentando, que dejemos ya de estar renegando de Dios, que dejemos ya a un lado de todas las cosas negativas, porque muchas veces nos cogemos muchas de las cosas negativas y las cosas positivas y las cosas maravillosas que Dios nos da. Muchas veces renegamos porque Dios nos da la bendición, pero no agradecemos lo que Dios nos da. En ese momento no agradecemos, estamos renegando, pidiendo más bendición y no agradecemos lo que Dios nos da en ese momento. Y pedimos más y no agradecemos lo que Dios en ese momento nos está mostrando. Día tras día Dios hace muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Día tras día Dios nos regala un día más de vida. Entonces Dios invita a siempre tener ese ánimo, esa motivación para las cosas de Él. No debemos apartarnos del camino de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, para los hermanos que mañana se van a bautizar, que están recibiendo a Cristo en su corazón, hermanos que se han reconciliado con Dios. Eso le agrada a Dios, pero a Satanás no le agrada. Entonces Dios les invita a que ellos estén motivados, que el día de más tarde ellos no se desanimen, al contrario, que vayan llenos de alegría, llenos de entusiasmo, llenos del Espíritu Santo, porque en ese momento Dios va a abrir, los cielos se van a abrir, van a llegar bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces el día de mañana vamos a estar todos alegres, todos motivados, animados para las cosas de Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vemos como el pueblo de Israel en su momento también renegó de Dios. En su momento también el pueblo de Israel renegó de Dios, ¿no? Dice pero qué difícil es caminar, dice, en el camino de Dios, cuando viene el desánimo a nuestras vidas, cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, o cuando no sentimos ese amor a seguir adelante en las cosas de Dios. En el texto que hemos leído, vemos cómo el pueblo de Israel se desanima en el camino, así como muchos de nosotros hoy en día nos sentimos desanimados en nuestro ministerio, en nuestro cristianismo, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Ya no tenemos ese ánimo que teníamos antes cuando quizás íbamos al trabajo, quizás a veces por los problemas mismos ya no nos sentimos bien en ese ambiente y vamos al trabajo porque tenemos que cumplir. O en el matrimonio también, cuando hay problemas, hay dificultades, hay desánimo, Satanás está tomando parte ahí en el hogar. Pero muchas veces cuando nosotros mismos dejamos que Satanás entre en nuestros hogares, como se dice, como zapatitos de algodón. ¿Cómo darnos cuenta cuando el desánimo ha llegado a nuestra vida? Está en el verso 5 que lo hemos leído ahorita. Dice, y habló al pueblo contra Dios y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Comenzamos a quejarnos, dice, de nuestro prójimo. El pueblo de Israel se comenzó a quejar, dice, de Moisés, de su liderazgo, de sus decisiones. ¿Y nosotros de quién nos vamos a quejar? De nuestros pastores, de tu líder, de tu esposo, de tu esposa, o quizás del hermano que está a tu costado. Nos vamos a quejar nosotros también. Comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos, de lo poco que tenemos. Igualmente nosotros nos quejamos de lo que nos hace falta y no agradecemos nada de lo que tenemos en ese momento, de lo que Dios nos da. Dios es grande en el momento. Dios es maravilloso en cada uno de nosotros. Debemos darle gracias a Dios porque nos sigue conservando la vida. Porque a pesar de muchas dificultades, a pesar de ese desánimo que nosotros tenemos al venir a la casa de Dios, estamos aquí por la misericordia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Y nosotros debemos sentirnos agradecidos, ya no echarle la culpa a Dios, ya no renegar de Dios, ya no pedirle bendiciones. Dios sabe en el momento que no nos va a dar a nosotros la bendición. Dios sabe el momento, Dios, como dice Dios, los tiempos de Dios son perfectos, el cairo de Dios es perfecto. Amén.
Dice que el desánimo siempre ha interferido en la comunión con Dios. Dejamos nosotros de tener esa comunión con Dios. En el momento que tú entras en tus aposentos, cara a cara con nuestro Padre, ya no tenemos ese ánimo quizás de orar como teníamos antes, cuando nos arrodillábamos y le pedíamos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quizás el sueño nos gana, oramos a media, no oramos como Dios quiere, ese desánimo que es lo que siempre nos aleja de Dios. Le damos más cavidad al sueño, le damos más cavidad a las cosas que no tienen importancia y a Dios lo dejamos de lado, al dador de la vida, al dador el que te da la vida, el que te da todo, el dueño del oro, el dueño de la plata, como dice, y siempre el copastor cuando dice, Dios nos da y también Dios nos quita. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre en comunión con Dios. Amén. Ese es uno también de los puntos en el desánimo, que perdemos esa comunión con Dios. Y Dios no quiere que nosotros, sus hijos, perdamos esa comunión con Dios. Dios quiere siempre que nosotros estemos conectados con Él directamente. Él nos escucha. Nuestras oraciones son escuchadas, pero a veces no te da la respuesta en el momento indicado que tú quieres. Si tú pides algo, no te lo va a dar ya. Dios sabe el momento que te lo va a dar y cómo te lo va a dar, en qué momento te lo va a dar y en qué lugar te lo va a dar. Amén. ¿Qué es el desánimo? La palabra desánimo, dice en hebreo, significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Ya no tienes nada para seguir a la nada. Todo ese ánimo que tenías lo perdiste. Cansados, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear. Les invito a leer en el libro de Deuteronomio 1:21. Eso es lo que Dios dice. No hay que temer, no hay que desmayar, hay que seguir adelante. Los invito también a abrir en Josué 1:9. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no flaqueemos, que no desmayemos, que continuemos. Amén. Vamos a entrar a otro punto. ¿Cómo son las actitudes? Una persona desanimada se aísla de los demás, dice. Nos aislamos de los demás. Ya no tienes ánimos para nada, no tienes ánimo para escuchar al hermano que está a tu costado. Si vas a la casa de Dios, quizás estás por obra del Espíritu Santo, quizás llegas, pero ya no estás con ese ánimo de escuchar lo que aquí en la casa de Dios se predica, en la casa de Dios todo lo que hacemos. Por eso dice que la persona desanimada se aísla de los demás, no quiere venir quizás a la casa de Dios, se aleja de la casa de Dios, porque ya no tiene ese ánimo, ese interés que tenía antes de venir a la casa de Dios, a escuchar palabra, a recibir palabra, a llenarse de la palabra de Dios, a llenarse del Espíritu Santo, a que Dios, si él está desanimado, entonces que Dios derrame bendiciones en él y que le llene de ese ánimo que en un momento él tuvo. Desaniman a los miembros de su propia familia. Muchas veces desanimamos a nuestras familias. A veces quizás nuestro familiar quiere ir a la casa de Dios, pero como tú estás desanimado, no tienes ganas de venir a la casa de Dios, lo desanimas también a tu hermano. Vamos, no mejor para el otro servicio. Pero si el hermano quiere venir, entonces ese era el momento de que tú lo traigas a la casa de Dios. Si tú estás desanimado, pues deja que el hermano venga si tú no quieres venir. Tampoco no le impidas que en ese momento él reciba la bendición de Dios. Entonces no hay que ser piedra de tropiezo, porque dice que muchas veces las piedras de tropiezo son primeramente nuestros seres queridos, nuestros familiares muchas veces son la piedra de tropiezo para seguir creciendo en las cosas de Dios. Los desanimados también tienen pensamientos como estos. Dios no me tiene en cuenta, miren. ¿Cómo va a ser que Dios no nos tome en cuenta? Tan desanimados estamos, nuestros pensamientos son tan erróneos que pensamos que Dios no nos tiene en cuenta. La persona como está tan desanimada, ve cosas, piensa algo que no es, porque Dios siempre nos tiene en cuenta. Estamos aquí, dice, por misericordia de Él. Dios está porque día tras día Dios nos regala un día más de vida. Entonces, ¿cómo es que Dios no nos tiene en cuenta cada uno de nosotros? Entonces vamos a sacarnos esas ideas. Esas no son ideas de Dios, esos no son pensamientos de Dios. Dios sí nos toma en cuenta.
Amén. En lo bueno, en lo malo que nosotros hacemos, pecamos, pero ahí está Dios, la mano de Dios está con nosotros. Otro es cómo Dios va a permitir este problema en la familia. Estamos tan desanimados que le echamos la culpa a Dios en los problemas que estamos pasando. Entonces, que el desánimo no nos llegue a que todo le echemos la culpa a Dios. Debemos pensar en nosotros mismos, que los problemas que estamos pasando muchas veces es por nosotros mismos, no porque Dios te lo provocó, sino que muchas veces nosotros mismos estamos equivocados, pero a veces no sabemos reconocer, no somos valientes en reconocer que fuimos nosotros quien cometimos ese pecado o ese error, esa falta. Muchas veces no aceptamos lo que nosotros hacemos y entonces buscamos a terceros para echarle la culpa. Dice que estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa. Estamos en problemas, en dificultades, y decimos, como nadie nos ayuda, decimos que nosotros no le importamos, pero muchas veces no es porque no le importamos, sino que muchas veces porque quizás el hermano no pidió ayuda, no se acercó a los pastores, o al hermano que quizás tenga confianza, que se sienta más en confianza, en confiarle sus problemas para que le podamos ayudar de tal forma, porque nosotros no sabemos las dificultades que está pasando cada uno de nosotros. Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios es el que sabe los problemas de cada uno de nosotros. Dios es el que escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que estamos pasando, pero el hermano que está en las dificultades es el que tiene que acercarse a los pastores, o como les digo, al hermano que quizás él tenga la confianza en contarle sus problemas para que así se deje ayudar. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? No, hay que sacarlo de la mente. Dice, estoy viviendo una situación difícil y nadie le importa. En otras, las personas desanimadas tienden a ser críticos y murmuradores. Muchas veces murmuramos, criticamos aquí en contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra los pastores, contra los creyentes, o sea, cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos. Muchas veces nos dedicamos a criticar. Estamos tan desanimados que comenzamos a murmurar de los hermanos. En el cuarto, una persona desanimada no siente ni experimenta, dice, la presencia de Dios en su vida, y como resultado se inclina hacia los pecados. Amén. Está tan desanimado, dice, una persona desanimada no siente ni experimenta, dice, la presencia de Dios, no está en comunión con Dios, no siente la presencia de Dios, está tan desanimado que no quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿cómo es que va a haber esa conexión, esa relación con Dios si su desánimo no lo llega a estar en la presencia de Dios, a ver las cosas buenas que hay a su alrededor? Se muestra, dice, insensible a la necesidad de la gente, a la oración, a la palabra de Dios. Dios en esta noche maravillosa nos invita a que tengamos ese ánimo, a hacer las cosas que nosotros tenemos para Dios, que tenemos quizás proyectos, tenemos planes, que no los dejemos a medias, que no dejemos nada a medias, que Satanás no tome parte de nuestras vidas, que no sea él quien nos manipule, que no sea él quien corte nuestros proyectos que nosotros tenemos en mente, que Satanás no nos aparte de las cosas que nosotros tenemos para Dios. Entonces tenemos que seguir adelante, que siempre busquemos en Él, en la roca que es Él. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Dice, la persona desanimada cree que ha perdido valor. Las personas desanimadas se desaniman por alguna pérdida o fracaso en su vida, sea espiritual, personal o familiar. La persona desanimada se desanima por situaciones adversas, enfermedades, crisis económica, enemistades, disoluciones con los líderes, con la iglesia o la familia. Una persona desanimada es presa fácil, dice, del alcoholismo, de la drogadicción, del egoísmo, de la fornicación, el temor. La persona desanimada muchas veces toma otros caminos, entonces ya no le interesa las cosas de Dios, como se coge otra línea. Dios ha puesto dos caminos, dice el camino angosto y el camino
ancho. Y muchas veces estas personas desanimadas, cuando tuvieron su momento para entrar en esa puerta estrecha, que es llegar a nuestro Padre Celestial, muchas veces nos desviamos y escogemos ese camino ancho, que es más fácil para ellos. Pero ese camino ancho es el que te lleva a la perdición, es el que te roba la salvación, que en un momento quizás tú te lo ganaste, pero muchas veces por ese desánimo tú decidiste entrar por esa puerta ancha, donde vas a encontrar el alcoholismo, la fornicación, el pecado. Es más fácil, dices, para la persona o para el hermano desanimado, irse por esa puerta ancha. Entonces, dice que solamente los valientes son los que van a entrar por esa puerta angosta, que es los que quieren llegar al reino de Dios. Amén. La obediencia, dice que Dios siempre recalca en cada uno de nosotros, ser obedientes a Él. La obediencia, si nosotros obedecemos a nuestros pastores, obedecemos a Dios. Y si obedecemos a Dios, ¿por qué no vamos a obedecer a nuestros pastores? Si a Él, que nosotros lo vemos, no le vamos a obedecer, ¿cómo no vamos a obedecerle a Dios que no lo vemos? Dios quiere en esa noche que obediencia también pide para cada uno de nosotros. ¿Cómo vencer el desánimo? Lo primero es pensar cuál es la verdad de la situación que estás afectándote en tu vida espiritual. Debemos de reconocer primeramente cuál es lo que te está afectando según la perspectiva de Dios, no tanto en tu persona y en los demás. Hay que ponernos a pensar por qué ese desánimo. Segundo, luego asumir una actitud correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, asumir actitudes correctas. Amén. Tercero, dice, cuando tengas pensamientos de desánimo, hazte esta pregunta: ¿estos pensamientos son verdaderos míos o es Satanás que te está susurrando al oído? Porque muchas veces hacemos oídos para escuchar a Satanás, pero no queremos escuchar la voz de Dios y le damos cavidad a Satanás cuando nos susurra al oído. Nosotros debemos de aprender a controlar tus pensamientos, no hacer todo a la ligera. Cuando vayamos a querer hacer algo, tenemos que tomarnos tu tiempo en pensar las decisiones que vamos a tomar, las decisiones que vamos a hacer o lo que vamos a decir en ese momento. No hay que negar la realidad en que estamos en ese momento. Como dicen, no hay que tapar el sol con un dedo. Hay que ser realistas. El quinto dice que si necesitas leer y memorizar, dice, malas escrituras para poder encontrar la palabra que necesitas en el momento preciso que quizás estamos pasando dificultades, que estamos en ese desánimo, hay que motivarnos en todo, en las cosas que son para Dios. En esta maravillosa noche, dice, Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos dice que el desánimo es opcional para cada uno de nosotros, pero es obligatorio levantarse en cada uno de nosotros. No nos podemos quedar con ese desánimo. Dios nos invita a levantarnos, a quitar ese desánimo en cada uno de nosotros. Dios quiere cosas buenas, tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, pero con ese desánimo que nosotros tenemos, Él está en la presencia, Él está con cada uno de nosotros. Pero eres tú muchas veces quien pones obstáculos. Es muchas veces nosotros quien ponemos ese obstáculo, porque dice que nosotros somos los que nos apartamos de Dios, porque Dios siempre permanece al lado de cada uno de nosotros. Porque Dios fue el que nos eligió a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos eligió, dice, a nosotros primero, cuando estábamos antes del vientre de nuestra madre. Dios ya nos eligió a nosotros para ser sus hijos. Amén. Y le damos gracias a Dios por habernos elegido a nosotros como sus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque desde muy niña mi papá nos llevaba a la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que instruye al niño desde pequeño para que cuando sea viejo no se aparte de los caminos de Dios. Y eso es cierto. Amén. Y eso es cierto. Yo lo tomo porque a mí mi padre me llevaba cuando yo era niña. Quizás habría ido a la iglesia hasta cuando quizás tenía 8 años. Pero de 8 años para adelante yo ya no iba a la iglesia porque mi padre se fue a trabajar lejos
y nosotros ya no íbamos a la iglesia, apartamos. Pero la palabra de Dios ya estaba sembrada en cada uno de nosotros. Por eso es que ahora que estamos grandes, estamos aquí. Porque nosotros, como dice, somos hijos de promesa. Amén. Pues si nosotros ya Dios nos regaló algo, hay que tomarlo. No hay que dejarlo que nadie nos lo quite, algo que nosotros ya tenemos. Algo que es de nosotros. Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta, Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable.